Cafetales en áreas ambientalmente protegidas, con un manejo integral orgánico para la preservación de los recursos naturales y darle mayor calidad al grano. Disfrutando esta taza de café, le damos la bienvenida a Suelos Vivos, un desafío para la sostenibilidad. Desde la Hacienda Cocollar, hoy en Suelos Vivos, tendremos acompañándonos con nosotros al ingeniero Richard Cabrera, gerente de operaciones de esta hacienda que combina cosas muy interesantes desde el punto de vista de preservación de los recursos naturales, producción, calidad de grano y un manejo orgánico. Bienvenido, Richard. La Hacienda Cocollar, ¿en dónde estamos ubicados? La importancia de su ubicación y lo que tiene que ver con la producción orgánica. Está dentro del Parque Nacional El Guácharo, lo cual establece que es un área bajo régimen especial donde el sistema de producción cafetalero debe corresponderse a esa condición. De tal manera que estamos en unas plantaciones de café de montaña, en un café de sombra, en armonía con la ecología de la zona, pero además de eso nosotros venimos desarrollando métodos de producción orgánico-biológico, lo cual, digamos, entra en armonía con la condición que tiene esta hacienda de estar enclavado dentro de un parque nacional. Richard, cuéntanos un poco cómo ha sido esa transición de un manejo convencional que tenía la hacienda a un manejo más orgánico y que, por supuesto, esté en primer lugar la preservación de los recursos naturales en el contexto que nos estás hablando. Esa pregunta es importante porque ciertamente cuando nosotros llegamos a esta hacienda para iniciar nuestros trabajos, ya nos encontrábamos con una paralización de lo que son el método convencional de producción. Hemos iniciado dicha transición con un piso hecho por consecuencias muy particulares y a partir de ese momento, bueno, hemos incorporado estos métodos de producción biológico orgánico. Cuéntanos ahora de qué se trata esos métodos, prácticas, innovaciones que están realizando dentro de la finca con recursos de la finca y los que vienen de manera comercial de otros lugares también, en este sentido orgánico. Creo que es importante, antes de mencionar los insumos, establecer lo que es el sistema de producción en general, que ya forma parte de un manejo orgánico. Es decir, nosotros tenemos unos cafetos que están dentro de un sistema de bosque de leguminosas y de maderables forestales adecuados para el café. Ya eso, por supuesto, estimula el ciclo natural del carbono, el ciclo natural del nitrógeno, el ciclo natural del agua, lo que ya reviste un manejo como sistema de producción, como café de sombra, donde intervienen los componentes biológicos, microbiológicos y de ambiente en general para la producción. Hablabas del uso de residuos orgánicos de la post cosecha para hacer compostaje. ¿Cuáles son realmente los diferentes bioinsumos que están trabajando actualmente en la hacienda? De acuerdo al desarrollo fisiológico del cultivo, nosotros utilizamos, entre otros recursos, utilizamos la pulpa del café, que viene precisamente luego de la cosecha del café, el despulpado. Anteriormente, debo decir, la hacienda concebía la pulpa como basura y era tirada en un vertedero. Ya la transformamos en un recurso, y en un recurso importante porque la pulpa de café tiene en su contenido una cantidad de macro y micronutrientes bastante completos, los cuales son necesarios para el propio café. Entonces, digamos que el eje central en cuanto a la nutrición es la propia pulpa de café. Nosotros utilizamos el extracto de vermicompo o humus líquido de lombriz partiendo de la materia prima de la pulpa del café. Lo utilizamos en la época de floración para consolidar esa floración, puesto que dentro de los componentes que tiene, uno de los más importantes son el boro y el zinc, que están incorporados dentro de la pulpa del café. Debo inclusive agregar que esto lo combinamos con insumos que vienen de fuera del sistema.
Por ejemplo, nosotros hacemos mezclas con Bacillus subtilis, ya que el Bacillus subtilis es una bacteria que ayuda a liberar fósforo del suelo atrapado en la materia orgánica y a ser asimilado por el cultivo. Entonces, estas aplicaciones las hacemos a nivel foliar y también las hacemos a nivel de suelo, porque el Bacillus subtilis incluso fomenta el desarrollo de la microbiología del suelo. Todo este manejo que vienen trabajando ustedes, orgánico, cuéntame un poco cómo ha sido esa calidad superior que están teniendo. Sí, es bastante importante la pregunta porque, digamos, se produce con objetivos de mercado. Y en este caso hemos podido accesar a segmentos del mercado internacional que son exigentes desde el punto de vista de la calidad del grano. ¿Qué ocurre? Un manejo biológico orgánico como que estamos desarrollando te establece una condición de la producción que es atractiva para algunos mercados, puesto que estos segmentos de mercado de alta competencia, estos segmentos de mercado de calidad, no solamente se fijan en la calidad del producto, sino en todos los procesos que están atrás de ese producto para lograr un nivel de producción. El hecho que nosotros tengamos un tipo de manejo orgánico biológico con el menor impacto posible con el medio ambiente es atractivo para segmentos del mercado europeo, por ejemplo, a donde hemos podido llegar a Bélgica, Francia, España, próximamente a Italia. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos en Suelos Vivos con la producción de bioinsumos desde la hacienda Cocollar, hacienda cafetalera, preservación de recursos naturales, esquema orgánico y grano de calidad. Ya volvemos. Continuamos en Suelos Vivos, viendo en detalle la producción de café con un esquema orgánico. Richard Cabrera, gerente de operaciones de Hacienda Cocollar, nos va a comentar, nos va a explicar a detalle cómo se producen los microorganismos que están utilizando en este esquema orgánico, además de prácticas culturales muy importantes para la producción de un grano de calidad. Es correcto. Como ustedes saben, la principal materia de extracción del café es precisamente la cosecha. Y en la cosecha hay un conjunto de elementos que están alrededor del fruto del café que puede contribuir nuevamente a reingresar nutrientes al sistema de producción. Estoy hablando, por ejemplo, de la pulpa del café, que es la principal materia prima para el desarrollo del compostaje y luego para la utilización a nivel de los sistemas de lombricultura. Una vez terminado ese proceso de compostaje, es incorporado a los canteros donde producen este vermicompost, ¿no? Tanto el extracto líquido como el sólido. Su uso, ¿hacia dónde va? Sí, en el caso del extracto de vermicompost, lo que se conoce comúnmente como humus líquido de lombriz, nosotros lo utilizamos en las épocas de fertilización de acuerdo a la fisiología del cultivo. En este caso, en el inicio de la floración, utilizamos el extracto de vermicompost o humus líquido para fertilizar el cultivo en la hacienda, tanto a nivel foliar como a nivel de suelo. Eso es una práctica importantísima, puesto que estamos incorporando nutrientes y además estimulamos la actividad microbiana. Y en el caso del vermicompost sólido, nosotros utilizamos el vermicompost sólido para hacer aporques, lo que se conoce como aporque, las prácticas de aporque a nivel de vivero, de los almácigos de nuestros viveros de café, de tal manera de mantener y aumentar la incorporación de nutrientes y de la propia actividad microbiana dentro de cada uno de los almácigos de café, con unos resultados extraordinarios. Richard, cuéntanos qué otras prácticas culturales realizan en el cultivo, en estas condiciones agroecológicas muy importantes, muy específicas, en el contexto de lo que estás comentando, que es un área protegida, además. ¿Y qué otros procesos o bioinsumos producen acá para ser reincorporados para el mejoramiento del suelo y del cultivo en general? Desde el punto de vista de control de plagas y enfermedades, donde se utilizan insumos, nosotros usamos insumos de orden biológico, muchos de los cuales adquirimos de fuera del sistema. O sea, ya hay empresas especializadas de muy alta calidad en Venezuela, por cierto, donde incorporamos, por ejemplo, para control de roya, control de broca, que son la enfermedad y la plaga más importante, utilizamos insumos biológicos. Para el control de roya,
nosotros hacemos una combinación en la utilización de Lecanicilium lecani y de Bacillus subtilis, la cual ha sido muy efectiva para el control de roya. En el caso del control de broca, que como ustedes saben es una plaga fundamental, es una plaga enemiga pública número 1 de la semilla del café, nosotros utilizamos Beauveria bassiana aplicada directamente sobre el fruto del café en el momento que el café está en época de verde a pintón aproximadamente, para controlar los efectos en este caso, evitar o disminuir los efectos de la broca, que es una de las plagas más importantes de la caficultura. Otro de los manejos agronómicos que nosotros realizamos es la inoculación a nivel de los almácigos en vivero del hongo conocido como micorrizas arbusculares. Y debo destacar que dicho hongo, que es beneficioso para el cultivo del café, puesto que aumenta la eficiencia y efectividad de absorción de nutrientes en el suelo por parte del cultivo, las cepas de este hongo fueron un hallazgo dentro de la propia hacienda. Ese es un trabajo que hicimos con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, a través de la profesora Luisa Villalba, donde se ha hecho un trabajo importante desde el punto de vista de investigación y acción dentro de la hacienda. Entonces, ahí logramos detectar esas cepas de micorrizas arbusculares en árboles de café que tienen muchos años en una zona de la hacienda. Extraemos de la rizósfera de esos cultivos de café en esa parte de la hacienda, luego propagamos y lo inoculamos dentro de los almácigos de café. Es decir, estimulamos la asociación rizósfera de las plantas nuevas en los almácigos conjuntamente con el hongo, y esto nos ha permitido tener un desarrollo importante, inclusive en el crecimiento radicular de los nuevos cafetos. El manejo del cultivo del café es un manejo integrado. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos venido incorporando algunas técnicas importantes en la fundación de nuevos cafetos, como es tomar en cuenta la topografía del terreno. Como ustedes saben, este es un café de montaña, por tanto, la topografía es muy accidentada, con muchos cambios de pendiente. Tomando en cuenta la pendiente del terreno, nosotros desarrollamos diversas prácticas desde el punto de vista fundacional de los nuevos cafetos, estableciendo la siembra a curvas de nivel, según la curva de nivel, de manera triangular, o inclusive el establecimiento de terrazas, porque si hay una cosa importante dentro del manejo del cultivo, de los cultivos en general, y en este caso el cultivo del café, es desarrollar prácticas que nos permitan a nosotros disminuir las posibilidades de erosión por agua o por gravedad dentro de la hacienda, en esta topografía accidentada, y al mismo tiempo hacer eficiente el desarrollo, el crecimiento y desarrollo y el futuro productivo del cultivo. Quédense con nosotros en Suelos Vivos y ya regresamos desde la propia plantación y los resultados de un manejo integral dentro de un esquema orgánico en café en la hacienda Cocollar. Ya regresamos. Continuamos en Suelos Vivos desde la hacienda cafetalera Cogollar, directamente desde la plantación a 1350 metros de altura. Richard, cuéntanos un poco los resultados que han tenido una vez que han realizado todas estas prácticas orgánicas a través de este tiempo. Bueno, los resultados han sido medibles principalmente desde el punto de vista de la calidad. Una vez haciendo sistemático los métodos de producción orgánica para lo que es el ciclo anterior y las muestras del ciclo actual de producción en la hacienda, hemos alcanzado estándares de 87.56 puntos en tasa, lo que quiere decir que con una sistematización en la implementación de métodos orgánicos se puede alcanzar resultados importantes desde el punto de vista de la calidad. Ese es en el tema de la calidad, muy importante. Ahora, desde el punto de vista de ese manejo agronómico, orgánico, ¿qué características específicas han tenido esta plantación, estos arbustos? ¿Cómo tú has visto el porte
¿Cómo has visto la parte de fertilidad? ¿Cómo has visto el rendimiento en general en la plantación? Las nuevas plantaciones en las cuales nosotros ya hemos desarrollado una metodología tanto de prácticas culturales como de método orgánico de producción, proyectamos unos rendimientos de alrededor de 30 quintales por hectárea en las plantaciones nuevas. Es decir, que digamos, con la incorporación de variedades nuevas, plantas jóvenes, más los métodos orgánicos de producción, estamos estableciendo récords desde el punto de vista de rendimiento, pero en esos pequeños lotes que hemos refundado. Desde que nosotros llegamos hace 8 años para acá, implementando los métodos orgánicos de producción, hemos podido bajar de 35% aproximadamente de afectación por broca en la generalidad de la hacienda a alrededor de 9% apenas el ciclo pasado. Es decir, que ha habido una reducción significativa de la plaga broca a través del uso de Auberia baciana como entomopatógeno controlador. Y desde el punto de vista de la roya, acá hubo en el municipio un ataque fuerte de roya que diezmó la producción en casi todo el territorio. Nosotros afortunadamente logramos, no es que no fuimos afectados, pero logramos tener una afectación lo suficientemente controlada como para no haber bajado tanto el volumen de producción. ¿Cuál es la superficie que manejan en plantaciones ya establecidas hace muchos años y que ahora están renovando, están incorporando todas estas prácticas orgánicas desde un primer momento, desde vivero, trasplante y por supuesto ya en producción? Sí, nosotros tenemos a nivel de rehabilitación, que es la incorporación de nuevas plantas dentro de las plantaciones ya que están en producción. Tenemos alrededor de 30 hectáreas que deben entrar en producción el próximo año. Y desde el punto de vista de la refundación, pues, apenas tenemos unas 5 hectáreas, pero desde donde hemos proyectado estos rendimientos de alrededor de 30 quintales por hectárea, ¿no? Entonces, esto significa que en términos de 8 años vamos a elevar el promedio general de rendimientos en la hacienda con toda seguridad. ¿Hay alguna característica importante en el laboratorio que hayan hecho de estudios de suelo eh, una vez que han comenzado con estas prácticas orgánicas? Bueno, le voy a decir algo. Acá está un ensayo que hicimos desde viveros hasta colocación en terreno, un ensayo que ha venido desarrollando Luisa Villalba, profesora de la Facultad de Ciencias, donde ya hay mediciones de aumento de la biomasa, tanto de la raíz como de la parte aérea del cultivo en vivero, que ha sido mucho mayor con la implementación de micorrizas arbusculares, de las cepas de la propia hacienda. Es decir, que ya hay mediciones concretas en términos de biomasa. Por supuesto, eso desde el punto de vista de mediciones estadísticamente establecidas a través de una universidad como la Universidad Central de Venezuela. Pero además de eso, desde el punto de vista de la producción, esta producción que se proyecta a unos rendimientos hacia 30 quintales por hectárea, precisamente forman parte de una diferenciación de rendimiento en la hacienda a partir del manejo orgánico. Por lo tanto, pudiésemos decir que tenemos un resultado a nivel experimental, laboratorio, como a nivel de producción concretamente en el campo. La variedad Caripe tiene una alta potencialidad, además de que es un cultivo que se adaptó a los ecosistemas, a la agroecología del lugar, incluso que es de un manejo importante a la hora de la cosecha por sus características. La aparición de esta variedad ya identificada mundialmente es un potencial importante para llegar a denominación de origen en el territorio. Richard, algunas orientaciones, algún mensaje a productores, cafetaleros y de otros rubros que quieran incursionar en estas prácticas integral, de una manera integral, prácticas orgánicas, prácticas culturales que vayan en función y en beneficio de la salud del suelo, del rendimiento y de la calidad final del producto? ¿Cómo no? Creo que lo importante es ubicarnos
en la producción orgánica como un método de producción y que es una alternativa. Con esto nosotros no vamos a condenar otras alternativas convencionales, más tradicionales, más convencionales, desde el punto de vista de la caficultura. Sin embargo, es importante que apuntemos a buscar las alternativas que procuren la sanidad del suelo y que la sanidad del suelo, conjuntamente con el entorno climático, nos pueden dar un producto bien importante desde el punto de vista de la calidad y de poder accesar a mercados que aumente la rentabilidad, que busque precios diferenciados. Porque además, debo decir que hay una tendencia importante, tanto internacional como nacionalmente, de poder adquirir productos que tras de sí se relacionen con un manejo adecuado del ecosistema, del medio ambiente y que contribuya con la salud del suelo y en consecuencia con la salud del producto que va a ser consumido por el ser humano. Hemos visto cómo el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el cultivo de café benefician no solamente la salud del suelo, sino su productividad, rentabilidad y por sobre todo la calidad del grano. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en una próxima edición de Suelos Vivos, un desafío para la sostenibilidad.